Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos a hacer una resortera con un tubito de papel y que son materiales fáciles que todos podemos encontrar en casa. Comencemos. Necesitaremos primeramente que nada un tubo de papel que podemos encontrar fácilmente en tubos de papel de baño o en los de cocina. Son muy fácil de conseguir y creo que todos deberíamos tener en casa. También un clásico globo que es muy común, creo, ahorita, ¿no? Al cabo estamos muy aburridos, podemos ir a comprar algunos. Y finalmente la hoja de papel más arrugada que tengas en tu casa. Esto nos ayudará a reutilizar cosas que no tengamos. Primero que nada empezaremos cortando la parte del globito del taponito donde se infla. Esa parte la utilizamos también. Vamos, córtate. ¡Ah! Casi. ¡Ah! ¿Por qué no se corta? Ahí está. Y como ven, es la parte que ocuparemos. Es un arito pequeño y que todos tenemos. También se ocupará cortar la parte de abajo del globo, por si necesitamos cortar el sobrante de que es lo largo. Así que aquí por fin esto salió rápido. Nos quedaremos con la parte gordilla y la parte flaquilla. La otra no desharemos. Así que ya podemos terminar. Solo quedaría poner la parte gorda del globo adentro del tubo de papel, como se estará viendo ahorita en el video. Y ya después de esto nos quedaría de esta forma. Nomás necesito subirla para que lo más arriba que se pueda. Y ahora para reforzar, como ven, si jalamos se va a soltar. Así que para reforzar utilizaremos el arito que cortamos. Este es un material importante para que al momento de hacer tiro no se nos salga el globo y no nos peguemos. Así que esto lo pondremos casi en la orilla, que nos ayuda a reforzar. Como ven, no ocupamos ni tape ni silicona, solo un globito y un tubo de papel. Y ahora pasemos con las municiones. Estas se harán con bolitas de papel. Y ahora, ya que las hagamos bolitas nomás, ocuparemos nuestros juguetitos. Ahora pasaremos a probarlas en una escena muy real de toda la vida de todos. Recuerda que si te llegó a gustar el video, me encantaría que me apoyaras con un buen like y suscribiendo al canal para ver contenido igual. Ahora sí ya no te molesto y pasemos a ver con la parte cómica de la vida de todos.